El sol de la mañana se filtraba por las ventanas de la biblioteca privada de la Mansión del Valle, creando patrones dorados sobre los antiguos volúmenes de cuero. Vera Gallardo pasaba sus dedos delicadamente sobre los lomos de los libros, organizándolos con la meticulosidad que la había convertido en la archivista más respetada de Málaga. A sus 27 años, había encontrado en aquella mansión no solo un trabajo, sino un refugio silencioso donde sus habilidades eran valoradas. «Buenos días, Vera». La voz grave de don Federico del Valle resonó desde la entrada de la biblioteca. «Buenos días, señor del Valle», respondió ella, girándose con una sonrisa cordial. Era un hombre de 60 años, cabello plateado perfectamente peinado y trajes que costaban más que su salario anual, pero siempre la había tratado con respeto. «¿Cómo va la catalogación de los documentos familiares?» «Muy bien, señor. He encontrado algunos manuscritos fascinantes del siglo XVIII. Su familia tiene una historia realmente rica». Don Federico asintió, pero algo en su mirada parecía inquieto. Vera lo notó, pero no dijo nada. Había aprendido que la discreción era fundamental en su trabajo. 3 horas después, los gritos alteraron la tranquilidad de la mansión. «¡Ha desaparecido! La lágrima de Andalucía ha desaparecido». La voz histérica de doña Carmen, esposa de don Federico, atravesó los pasillos como un vendaval. Vera dejó caer el libro que tenía en las manos. La lágrima de Andalucía era la joya más preciada de la familia, un diamante azul de 15 quilates, rodeado de zafiros, heredado durante generaciones. Su valor era incalculable, tanto económico como sentimental. En cuestión de minutos, la mansión se llenó de policías. Vera observaba desde la biblioteca con el corazón acelerado, mientras los uniformados inspeccionaban cada rincón. No entendía por qué se sentía tan nerviosa si no había hecho nada malo. «Señorita Gallardo», la voz del inspector Ruiz la sobresaltó. «Necesitamos hacerle algunas preguntas». La interrogaron durante 2 horas. Sus respuestas fueron honestas y directas. Había estado en la biblioteca toda la mañana. No había visto nada extraño. No conocía la combinación de la caja fuerte donde se guardaba la joya. «Puede marcharse por ahora», dijo el inspector, «pero no salga de la ciudad». Esa frase se clavó en su pecho como una daga helada. 2 días después, cuando regresaba de comprar pan en el mercado de su barrio, encontró a los mismos policías esperándola en la puerta de su modesto apartamento. Vera Gallardo queda detenida por el robo de la joya conocida como la lágrima de Andalucía. El mundo se tambaleó a su alrededor. Las palabras del inspector sonaban distantes, como si vinieran de otro universo. Los vecinos salían de sus casas, algunos susurrando, otros mirando con curiosidad morbosa. «Pero yo no he hecho nada», murmuró, mientras las esposas se cerraban alrededor de sus muñecas. «Yo no he hecho nada». En la comisaría todo empeoró. Le mostraron imágenes de las cámaras de seguridad donde aparecía ella cerca de la caja fuerte. Pero Vera recordaba perfectamente ese momento. Había ido a buscar unos documentos que don Federico le había pedido específicamente. «Sus huellas están en la caja fuerte», le informó el inspector. «Claro que están. El señor del Valle me pidió que sacara unos papeles de ahí hace una semana, pero nadie la creía. Las pruebas parecían aplastarla como una avalancha implacable. Esa noche, sola en la celda, Vera lloró por primera vez desde que había sido niña. No era solo por la injusticia, sino por la sensación de absoluto abandono. Sus padres habían muerto años atrás, no tenía hermanos, y sus pocos amigos ya empezaban a dudar de su inocencia tras ver las noticias en televisión. «Necesita un abogado», le dijo el guardia a la mañana siguiente. «Si no puede pagarlo, le asignaremos uno de oficio». «No tengo dinero para un abogado privado», admitió Vera, con la voz quebrada por el llanto contenido. «Entonces esperemos que le toque uno bueno», respondió el guardia con una mueca que pretendía ser compasiva, pero el destino, que hasta entonces parecía ensañado con ella, estaba a punto de darle una oportunidad inesperada. Al día siguiente, un hombre alto, de cabello oscuro y mirada intensa, apareció en la sala de visitas. Vestía un traje elegante pero no ostentoso y llevaba un maletín de cuero gastado que hablaba de años de experiencia. «Soy Tomás Varela», dijo con voz firme pero cálida. «Vengo a representarla». «Pero yo no puedo pagar sus honorarios», respondió Vera confundida. «Ni siquiera sé quién es usted». Tomás la miró directamente a los ojos y por primera vez en días
Vera sintió que alguien la veía realmente, no como una criminal, sino como una persona. He leído su expediente, señorita Gallardo, y hay algo en este caso que no encaja, algo que huele muy mal. ¿Por qué querría ayudarme sin conocerme? Tomás se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos verdes brillando con una determinación que Vera no había visto en nadie antes. Porque creo en la justicia, y porque algo me dice que usted es inocente. En ese momento, sin saberlo, ambos acababan de dar el primer paso hacia un destino que cambiaría sus vidas para siempre. La oficina de Tomás Varela reflejaba su personalidad, ordenada, funcional, pero con toques personales que revelaban su humanidad. Diplomas colgaban de las paredes junto a fotografías de casos ganados, pero lo que más llamaba la atención era una pequeña planta de jazmín en la ventana que cuidaba religiosamente cada mañana. Vera se sentó frente a su escritorio, aún vestida con la ropa que llevaba el día de su arresto. Sus manos temblaban ligeramente mientras Tomás revisaba los documentos del caso con expresión cada vez más sombría. «Esto es una farsa», murmuró él, pasando las páginas con creciente indignación. «Las evidencias están demasiado bien presentadas, demasiado perfectas». «¿Qué quiere decir?», preguntó Vera, aferrándose a la primera esperanza que había sentido en días. Tomás levantó la mirada, y ella notó pequeñas líneas de cansancio alrededor de sus ojos. Este hombre trabajaba incansablemente, eso era evidente. «En mi experiencia, los crímenes reales son caóticos. Siempre hay cabos sueltos, inconsistencias, errores humanos. Pero aquí todo está perfectamente alineado para incriminarla. Es como si alguien hubiera escrito un guión». Se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando las calles de Málaga bañadas por el sol del mediodía. «Cuénteme sobre su relación con don Federico del Valle». Todo. Desde el primer día, Vera respiró profundamente y comenzó a relatar. Le habló de cómo había conseguido el trabajo hace 3 años, después de una rigurosa entrevista donde demostró sus conocimientos en archivística y historia. Le contó sobre las largas horas, catalogando documentos familiares, organizando correspondencia antigua y manteniendo la biblioteca en perfecto estado. «Siempre fue amable conmigo», explicó. «Me daba libertad para trabajar a mi ritmo. Me consultaba sobre la preservación de documentos importantes. Incluso me aumentó el salario 2 veces sin que yo se lo pidiera». «¿Y la relación con su esposa?». Vera frunció el ceño, buscando las palabras adecuadas. «Doña Carmen siempre fue distante, educada pero fría, como si yo fuera parte del mobiliario, pero nunca fue cruel conmigo». Tomás tomó notas en su libreta, su caligrafía elegante y precisa. «¿Alguna vez notó algo extraño en el comportamiento de don Federico? ¿Nerviosismo, cambios de rutina, conversaciones telefónicas extrañas?». Vera cerró los ojos, intentando recordar. De repente, una imagen surgió en su mente. Hace unas 3 semanas, lo encontré en la biblioteca muy tarde, casi medianoche. Yo había olvidado mi bufanda y volví a buscarla. Él estaba frente a la caja fuerte, con papeles esparcidos por el suelo. Cuando me vio, se sobresaltó mucho. Dijo que estaba organizando documentos importantes, pero nunca había visto esos papeles antes, y estaban escritos en inglés, lo cual era extraño porque toda la documentación familiar está en español o latín. Los ojos de Tomás se iluminaron. Era la primera grieta en la historia perfecta que habían construido contra Vera. ¿Recuerda algún detalle de esos documentos? Había números, muchos números, y algo sobre cuentas bancarias, creo. Pero no pude ver mucho porque él los recogió rápidamente. Tomás escribió furiosamente en su libreta. Después se acercó a Vera y se sentó en la silla junto a la suya, no detrás del escritorio. Este gesto la sorprendió. Era más íntimo, más personal. «Vera, voy a ser honesto con usted. La evidencia en su contra es abrumadora para cualquier jurado, pero tengo la certeza de que alguien la está usando como chivo expiatorio». «¿Por qué está tan seguro?». Tomás la miró intensamente, y por un momento el tiempo pareció detenerse entre ellos. «Porque he visto culpables, señorita Gallardo. He visto cómo mienten, cómo evaden las preguntas, cómo construyen coartadas elaboradas. Usted no hace nada de eso. Usted solo duele». La palabra duele resonó en el corazón de Vera como una campana. Nadie había descrito tan precisamente lo que sentía, un dolor profundo por la injusticia, por la traición,
por verse convertida en una criminal cuando toda su vida había sido un ejemplo de honestidad. ¿Qué podemos hacer?, preguntó con voz temblorosa. Vamos a investigar a fondo las finanzas de la familia del Valle. Si mi intuición es correcta, encontraremos irregularidades que expliquen por qué necesitaban un culpable para el robo de esa joya. Se levantó y caminó hacia un archivo, sacando una carpeta gruesa. Mientras tanto, necesito que escriba todo lo que recuerde sobre sus últimas semanas en la mansión. Cada conversación, cada detalle que le parezca extraño, cada persona que visitó la casa. Todo. ¿De verdad cree que podemos probar mi inocencia? Tomás se detuvo en su camino de regreso al escritorio. La miró con una seriedad que la tranquilizó y la inquietó al mismo tiempo. No solo lo creo, Vera, se lo prometo. Cuando salió de la oficina esa tarde, llevaba consigo algo más que esperanza. Llevaba la certeza de que, por primera vez en su vida, alguien luchaba por ella sin condiciones, sin dudas, sin reservas. Y aunque no se atrevía a admitirlo aún, también llevaba el eco de su nombre en labios de Tomás, pronunciado con una ternura que hacía que su corazón latiera de manera diferente. La batalla por su libertad acababa de comenzar, pero ya no estaba sola. La lluvia golpeaba los cristales de la oficina de Tomás, mientras él revisaba una montaña de documentos bancarios que había logrado obtener mediante contactos en el sector financiero. Eran las 2 de la madrugada, pero el sueño era un lujo que no podía permitirse. Cada página que leía confirmaba sus sospechas. Los del Valle estaban en graves problemas económicos. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Deje el caso Gallardo o se arrepentirá. Tomás miró la pantalla con una sonrisa amarga. Las amenazas solo confirmaban que estaba en el camino correcto. A la mañana siguiente, Vera llegó temprano a la oficina. Había pasado la noche escribiendo todo lo que recordaba, llenando 4 páginas con su letra cuidadosa. Tomás la encontró esperándolo en la recepción, con ojeras que delataban una noche de insomnio. «Buenos días», dijo él, notando inmediatamente su estado. «¿Ha dormido algo?» «Muy poco, pero terminé todo lo que me pidió». Se dirigieron a su oficina, donde Tomás preparó café en una pequeña cafetera que tenía en un rincón. Le ofreció una taza a Vera, y sus dedos se rozaron brevemente durante el intercambio. Ambos sintieron una descarga eléctrica, pero ninguno lo mencionó. «He descubierto algo importante», dijo Tomás extendiendo varios documentos sobre el escritorio. «La familia del Valle debe más de 8 millones de euros a diferentes bancos. Sus inversiones inmobiliarias se han desplomado y tienen deudas con prestamistas privados que no son precisamente pacientes». Vera examinó los papeles con asombro. Los números eran astronómicos. Pero entonces, ¿por qué necesitarían robar su propia joya? Para cobrar el seguro. La lágrima de Andalucía está asegurada por 15 millones de euros, mucho más de lo que podrían obtener vendiéndola en el mercado negro. Pero si la joya realmente desapareció, ¿dónde está? Tomás se recostó en su silla con una expresión pensativa. Esa es la pregunta clave. Mi teoría es que don Federico la vendió secretamente hace meses para pagar deudas urgentes. El robo es solo para cobrar el seguro y culpar a alguien más. Vera se levantó y caminó hacia la ventana. El sol de media mañana bañaba las calles de Málaga, pero ella se sentía sumida en la oscuridad. ¿Cómo pueden ser tan crueles? Yo confié en ellos. Trabajé honestamente para esa familia durante 3 años. Tomás se acercó a ella, manteniéndose a una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para que ella sintiera su presencia reconfortante. El dinero convierte a las personas en monstruos, Vera, pero no vamos a permitir que salgan victoriosos. ¿Cómo podemos probar todo esto? Tengo un contacto en la policía judicial, alguien en quien confío plenamente. Le he pedido que investigue discretamente las transacciones bancarias de los últimos 6 meses. Si mi teoría es correcta, encontraremos el rastro de la venta. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió sin previo aviso. Un hombre elegante, de unos 45 años, entró con la confianza de quien está acostumbrado a que le abran todas las puertas. «Señor Varela», dijo con voz autoritaria, «soy Rodrigo Mendoza, abogado de la familia del Valle». Vera se tensó inmediatamente. Reconocía a ese hombre. Había visitado la mansión varias veces en los últimos meses. «Señor Mendoza», respondió Tomás con frialdad profesional, «debería haber pedido cita. He venido a hacerle una propuesta que puede beneficiar a todos.
especialmente a su clienta. Mendoza se dirigió directamente a Vera, ignorando la evidente incomodidad de Tomás ante esta intrusión. «Señorita Gallardo, mis clientes están dispuestos a retirar todos los cargos si usted firma una confesión reducida. Podría salir con una sentencia suspendida sin pisar la cárcel». «¿Una confesión de qué?», preguntó Vera con firmeza. «¿De un crimen que no cometí?». «Señor Mendoza», intervino Tomás, colocándose sutilmente entre él y Vera. «Si tiene alguna propuesta que hacer, debe dirigirse a mí, no a mi clienta». «Por supuesto, pero creo que la señorita Gallardo debería considerar seriamente esta oportunidad. El juicio puede ser muy desagradable para una joven de su reputación». La amenaza velada hizo que a Vera se le helara la sangre, pero también despertó una furia que no sabía que poseía. «Mi reputación está limpia, señor Mendoza, y pienso mantenerla así, no confesando crímenes que no he cometido». Mendoza sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Como guste, pero recuerde que las pruebas en su contra son muy sólidas, y los del Valle tienen muchos amigos influyentes en esta ciudad». Después de que Mendoza se marchara, la oficina quedó sumida en un silencio tenso. Vera temblaba de rabia y miedo. «Están asustados», dijo Tomás finalmente. «La visita de Mendoza lo confirma. Saben que estamos cerca de algo. Pero también tienen razón sobre su influencia. ¿Qué pasará si no podemos probar mi inocencia antes del juicio?». Tomás se acercó a ella y por primera vez puso una mano reconfortante en su hombro. El contacto fue breve, pero cargado de significado. «Vera, mírame», le dijo con suavidad. «No voy a permitir que te condenen por algo que no hiciste. Te lo prometo». En ese momento, mientras sus ojos se encontraban con una intensidad que trascendía lo profesional, ambos supieron que estaban luchando por algo más que la justicia. Estaban luchando por un futuro juntos que aún no se atrevían a imaginar. Esa tarde trabajaron hasta muy tarde, revisando cada detalle, cada inconsistencia, cada posible línea de investigación. Y aunque las sombras del pasado parecían perseguirlos, también había algo nuevo creciendo entre ellos. La certeza de que, sin importar lo que viniera, no estarían solos para enfrentarlo. El inspector Navarro, contacto de confianza de Tomás en la policía judicial, llegó a la oficina al amanecer con una carpeta que cambiaría todo. Su rostro curtido por años de investigación mostraba una mezcla de satisfacción y preocupación. «Tomás, lo que vas a ver aquí es dinamita pura», dijo, colocando los documentos sobre el escritorio. «Pero también es peligroso, muy peligroso». Vera, que había llegado temprano tras otra noche de insomnio, observaba desde su silla mientras Tomás revisaba los papeles. La tensión en la habitación era palpable. Don Federico del Valle vendió la lágrima de Andalucía hace 4 meses, continuó Navarro, a un coleccionista privado en Suiza por 8 millones de euros. Tenemos el registro de la transacción, los documentos de autenticidad y hasta fotografías de la joya siendo evaluada por expertos internacionales. Vera se llevó las manos a la boca, conteniendo un grito de triunfo y horror a la vez. «Entonces todo este tiempo», murmuró, «todo este tiempo ha sido víctima de una farsa elaborada», confirmó Tomás, con la mandíbula tensa por la rabia. «Pero hay más, ¿verdad?», le preguntó a Navarro. El inspector asintió gravemente. «Los del Valle tienen vínculos con una red de blanqueo de dinero que opera entre España y Suiza. No son solo una familia endeudada, son criminales sofisticados que llevan años moviendo dinero sucio a través de obras de arte y joyas». «¿Y qué papel juego yo en todo esto?», preguntó Vera con la voz quebrada. «Eres el cordero del sacrificio perfecto», explicó Navarro, joven, sin familia, sin recursos para defenderte adecuadamente. Era cuestión de tiempo antes de que necesitaran a alguien así. Tomás se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana. Sus puños estaban cerrados y Vera pudo ver las venas marcadas en sus antebrazos. La indignación lo consumía. «¿Qué más sabemos?», preguntó sin voltear. «El juez que lleva el caso, magistrado Herrera, ha recibido donaciones sustanciales para su fundación benéfica por parte de empresas vinculadas a los del Valle. No podemos probar corrupción directa, pero la conexión existe». Vera sintió que el mundo se desplomaba nuevamente. «Si ni siquiera podían confiar en la imparcialidad del juez, ¿cómo vamos a luchar contra todo un sistema corrupto?», preguntó, con lágrimas amenazando con brotar. Tomás se volvió hacia ella
y en sus ojos verdes brillaba una determinación férrea que la tranquilizó y la inquietó a la vez. Con la verdad, Vera, solo con la verdad. Navarro recogió los documentos, preparándose para marcharse. Tomás, ten cuidado. Los del Valle tienen contactos peligrosos. Esta mañana encontré mi coche con las llantas pinchadas. Y no creo que sea casualidad. Después de que el inspector se fuera, Vera y Tomás se quedaron solos en la oficina. El peso de la revelación creaba una atmósfera densa entre ellos. «Necesito preguntarte algo», dijo Tomás acercándose a ella, «y necesito que seas completamente honesta conmigo. Siempre lo he sido. ¿Nunca sospechaste nada? ¿Nunca notaste nada extraño en el comportamiento de don Federico, además de esa noche con los documentos?» Vera cerró los ojos, concentrándose en sus recuerdos. De repente, una imagen surgió clara en su mente. Hace 2 meses, llegué temprano una mañana. Había un hombre en la biblioteca que nunca había visto antes. Llevaba guantes de cuero negro y estaba fotografiando algunos de los libros más valiosos. Cuando me vio, se sobresaltó y se marchó rápidamente. ¿Se lo comentaste a don Federico? Sí. Me dijo que era un tasador de seguros que estaba actualizando el inventario. Pero ahora que lo pienso, ¿por qué un tasador trabajaría a escondidas tan temprano? Tomás escribió furiosamente en su libreta. Cada detalle podría ser crucial. Vera, lo que voy a pedirte es arriesgado. Necesito que regreses a la mansión. ¿Qué?, exclamó ella, levantándose de la silla. ¿Estás loco? Me han prohibido acercarme. No oficialmente. La orden de restricción se aplica solo si hay una denuncia formal. Y técnicamente, aún trabajas para ellos hasta que te despidan por escrito. ¿Qué esperas que encuentre? Tomás se acercó a ella, tan cerca que pudo percibir el perfume sutil que llevaba desde el primer día que la conoció. Sus manos casi se tocaron cuando él le entregó una pequeña cámara digital. Necesito fotografías de cualquier documento que encuentres en el despacho privado de don Federico, especialmente correspondencia con bancos suizos o galerías de arte internacionales. Es demasiado peligroso. Si me descubren, no te descubrirán. Conoces esa casa mejor que nadie. Sabes los horarios, las rutinas, los rincones ocultos. Vera tomó la cámara, sus dedos rozando los de Tomás. El contacto la tranquilizó y la aterró al mismo tiempo. ¿Por qué haces esto por mí?, preguntó súbitamente. ¿Por qué arriesgas tanto por una desconocida? Tomás la miró intensamente, y por un momento pareció que iba a decir algo profundo, algo que cambiaría todo entre ellos. Pero se contuvo. «Porque es lo correcto», dijo finalmente, aunque su voz tembló ligeramente. Pero Vera había visto algo más en sus ojos, algo que la hacía sentir que no estaba sola en este sentimiento extraño que crecía en su pecho cada vez que lo miraba. Esa tarde, mientras se preparaba para la misión más arriesgada de su vida, Vera no podía dejar de pensar en la intensidad de la mirada de Tomás, en la ternura oculta detrás de su profesionalismo, en la sensación de que estaba luchando no solo por su libertad, sino por algo mucho más profundo. La verdad tenía un peso enorme, pero también tenía el poder de liberarla, y tal vez, si tenía suficiente valor, también podría liberar los sentimientos que ambos mantenían en silencio. La mansión del Valle se alzaba ante Vera como un gigante dormido bajo la luz dorada del atardecer. Conocía cada piedra, cada ventana, cada recoveco de esa construcción que una vez había considerado su segundo hogar. Ahora, sin embargo, se sentía como un campo minado. Había esperado hasta las 6 de la tarde, cuando sabía que don Federico estaría en su club de golf y doña Carmen en su clase de bridge. Los empleados domésticos se habían marchado temprano, como cada viernes. La mansión estaría prácticamente vacía. Su corazón latía con fuerza mientras utilizaba la llave trasera que siempre había tenido para emergencias. La puerta del servicio se abrió silenciosamente y el familiar aroma de cera de muebles antiguos la envolvió como un abrazo traicionero. Subió las escaleras de servicio hacia el segundo piso, donde se encontraba el despacho privado de don Federico. Cada crujido de la madera bajo sus pies sonaba como un disparo en el silencio sepulcral de la casa. El despacho estaba tal como lo recordaba, imponente, con estanterías de roble hasta el techo y un escritorio masivo que dominaba el centro de la habitación. Pero ahora lo veía con otros ojos, sabiendo que había sido el centro de operaciones de una conspiración que había destruido su vida. Vera sacó la pequeña cámara que Tomás le había dado y comenzó a fotografiar metódicamente cada documento que encontraba.
correspondencia con bancos, facturas de empresas de seguridad, contratos que no entendía completamente, pero que intuía que eran importantes. En el tercer cajón del escritorio encontró una carpeta marcada como Asuntos Privados, Confidencial. Su pulso se aceleró cuando vio su propio nombre en varios documentos. Uno de ellos la dejó helada. Un informe detallado sobre su vida, sus hábitos, su situación económica, incluso fotografías suyas tomadas sin su conocimiento. La habían estado estudiando, cazando, preparándola como víctima durante meses. Mientras fotografiaba estos documentos con manos temblorosas, escuchó el sonido inconfundible de un motor en el camino de entrada. Su sangre se congeló. Alguien había regresado antes de tiempo. Se asomó discretamente por la ventana y vio el Mercedes de don Federico. No estaba solo. Rodrigo Mendoza salía del asiento del pasajero y un tercer hombre al que no reconocía los acompañaba. Vera guardó rápidamente la cámara y cerró los cajones, pero al hacerlo, uno de los documentos cayó al suelo. Cuando se agachó a recogerlo, sus ojos se clavaron en una línea que la paralizó. Eliminación física si es necesario. Las voces masculinas resonaban ya en el vestíbulo principal. Vera tenía minutos, tal vez segundos, antes de que subieran. Corrió hacia la puerta, pero se detuvo al escuchar que subían las escaleras principales. La escalera de servicio estaba en la dirección opuesta, pero tendría que atravesar el pasillo principal para llegar a ella. Se escondió detrás de las cortinas pesadas de terciopelo Just cuando la puerta se abría. «El problema es que Varela es más tenaz de lo que esperábamos», decía la voz de don Federico, «y tiene contactos peligrosos. Podemos manejar a Varela», respondió una voz áspera que Vera no reconocía. «Pero primero necesitamos ocuparnos de la chica. Sabe demasiado, aunque no se dé cuenta». «¿Qué propones?», preguntó Mendoza. «Un accidente, algo creíble, una joven desesperada que se quita la vida antes del juicio por la vergüenza». Vera tuvo que morderse los labios para no gritar. Estaban planeando matarla. «No sé si estoy dispuesto a llegar tan lejos», murmuró don Federico, y por primera vez Vera detectó dudas en su voz. «Federico, mi querido amigo», dijo la voz áspera con un tono amenazador, «ya has llegado demasiado lejos para echarte atrás. La organización no tolera testigos sueltos, y esa chica se está convirtiendo en un problema mayor cada día». Los pasos se acercaron peligrosamente a las cortinas donde Vera se escondía. Su respiración era tan fuerte que estaba segura de que la escucharían. «Además», continuó la voz desconocida, «tengo información de que Varela y la chica están desarrollando cierta intimidad. Eso los hace aún más peligrosos juntos». El corazón de Vera se saltó un latido. ¿Cómo podían saber sobre los sentimientos que ni ella misma había admitido completamente? «Mañana por la noche», dijo Mendoza, «cuando salga de la oficina de Varela. Un atropello, rápido y eficiente». «Perfecto. Y después nos ocuparemos del abogado si sigue siendo un problema». Los pasos se alejaron hacia otra parte del despacho y Vera aprovechó para moverse silenciosamente hacia la puerta, pero su pie se enganchó en el cable de una lámpara que se tambaleó peligrosamente. «¿Qué ha sido eso?», preguntó don Federico. Vera se quedó inmóvil conteniendo la respiración hasta que le dolieron los pulmones. «Probablemente el gato de Carmen», murmuró Mendoza. «Continuemos». Vera esperó 5 minutos más antes de atreverse a salir del despacho. Bajó por la escalera de servicio con las piernas temblando y no respiró tranquila hasta que estuvo fuera de la propiedad. 1 hora después, irrumpió en la oficina de Tomás como un huracán. Él estaba trabajando bajo la luz de su lámpara de escritorio y al verla, se levantó inmediatamente, alarmado por su expresión. «Vera, ¿qué ha pasado? Estás pálida como un fantasma». «Van a matarme», dijo sin preámbulos, colocando la cámara sobre el escritorio. «Van a matarme mañana por la noche cuando salga de aquí». Tomás la tomó suavemente por los hombros, sus ojos verdes llenos de preocupación. «Cuéntamelo todo, despacio». Mientras Vera relataba lo que había escuchado, Tomás la abrazó instintivamente. Un gesto que sorprendió a ambos, pero ninguno se apartó. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, Vera se sintió verdaderamente segura. «No va a pasarte nada», murmuró Tomás contra su cabello. «Te lo juro por mi vida, Vera, no van a tocarte». En ese momento, mientras permanecían abrazados en la penumbra de la oficina, ambos supieron que ya no era solo justicia lo que los unía. Era algo mucho más profundo, más peligroso,
y completamente inevitable. Pero también sabían que su amor acababa de convertirse en el arma más poderosa que tenían contra sus enemigos. La oficina de Tomás se había convertido en un búnker esa noche. Las persianas estaban cerradas. Había trasladado su escritorio lejos de las ventanas y había pedido al inspector Navarro que pusiera vigilancia discreta en la calle. Vera permanecía acurrucada en el sofá de cuero, envuelta en una manta, mientras ambos analizaban las fotografías que había tomado en la mansión. «Esto es oro puro», murmuró Tomás, ampliando una imagen en su ordenador portátil. «Tienes pruebas documentales de toda la operación, la venta de la joya, los contactos con la organización criminal, incluso tu perfil como víctima elegida». Vera se acercó a él, y la proximidad de sus cuerpos creó una tensión eléctrica en el ambiente. Tomás podía percibir el perfume sutil de su piel, mezclado con el aroma del miedo y la adrenalina. «Pero de nada sirve si me matan antes del juicio», dijo ella con voz temblorosa. «No van a matarte», respondió Tomás, volviéndose hacia ella con una intensidad que la tranquilizó. «Porque no vas a estar aquí mañana». «¿Qué quieres decir?». Tomás se levantó y caminó hacia su caja fuerte personal, de donde sacó un pasaporte español y varios billetes de gran denominación. «Vas a desaparecer, Vera, esta misma noche». «¿Huir? Pero eso me haría parecer culpable. Aparecer muerta también te haría parecer culpable. Al menos así tendrás la oportunidad de limpiar tu nombre desde la distancia». Vera se levantó bruscamente, la manta cayendo al suelo. «¿Y qué hay de ti? Si desaparezco también correrás peligro». Por primera vez desde que se conocían, Tomás dejó que sus emociones se reflejaran completamente en su rostro. «Eso es un riesgo que estoy dispuesto a correr». «¿Por qué?», preguntó Vera acercándose a él hasta que solo los separaron centímetros. «Dime la verdad, Tomás. ¿Por qué arriesgas todo por mí?». Él la miró a los ojos y en ese momento todas las barreras profesionales se desmoronaron. «Porque me he enamorado de ti», confesó con voz ronca. «Desde el primer día en que te vi en esa celda, destrozada pero no vencida, supe que eras diferente. Y cada día que hemos trabajado juntos, cada conversación, cada mirada, me he enamorado más profundamente». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Vera. «Tomás, no tienes que decir nada», la interrumpió él. «Solo tienes que vivir, solo tienes que estar a salvo para que algún día, cuando todo esto termine, podamos tener una oportunidad real». Sin pensarlo, Vera se acercó aún más y puso sus manos en el pecho de Tomás. Podía sentir los latidos acelerados de su corazón. «Yo también te amo», susurró. «No sabía cuándo había pasado, pero cuando escuché que querían matarte también, sentí que mi mundo se desmoronaba». Tomás la abrazó entonces, estrechándola contra su pecho como si quisiera protegerla del mundo entero. Permanecieron así durante largos minutos, sintiendo la fragilidad y la fuerza de lo que había nacido entre ellos. «Tienes que irte a Francia», dijo finalmente sin soltarla. «Tengo un contacto en Lyon que te ayudará a establecerte con una nueva identidad temporal. Desde allí podrás comunicarte conmigo de forma segura». «¿Cuánto tiempo?». «El que sea necesario. Meses, tal vez años. Pero yo seguiré luchando aquí, reuniendo pruebas, construyendo el caso perfecto para destruir a toda esa organización». Vera se separó ligeramente para mirarlo a los ojos. «¿Y si no funciona? ¿Y si nunca puedo volver?». Tomás tomó su rostro entre sus manos con infinita ternura. «Entonces yo iré a buscarte. Te lo prometo, Vera. No importa cuánto tiempo pase, no importa dónde estés. Te esperaré por siempre, y si es necesario abandonaré todo para estar contigo». Esas palabras resonaron en el corazón de Vera como una promesa sagrada. Se inclinó hacia él y sus labios se encontraron en un beso que contenía todo el amor, toda la desesperación y toda la esperanza que habían estado guardando. Era su primer beso, pero también sentía como una despedida. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «Tenemos que irnos ya», dijo Tomás mirando su reloj. «Navarro nos espera en el puerto. Hay un barco que sale hacia Marsella a las 3 de la mañana». Vera recogió las pocas pertenencias que había traído y tomó la documentación que Tomás le entregaba. En la puerta, se volvió para mirarlo una última vez. «¿Cómo sabré cuándo es seguro regresar? Cuando leas en los periódicos que los del Valle han sido arrestados y que todos los cargos contra Vera Gallardo han sido retirados», respondió él. «Ese día sabré que puedo cumplir mi promesa». El viaje al puerto se hizo en silencio,
con las manos entrelazadas. Navarro los esperaba junto a un pequeño yate, con expresión sombría. «Todo está arreglado», le dijo a Tomás. «Mis contactos en Francia la recibirán y la mantendrán segura». Vera abrazó al inspector agradecida por su ayuda antes de volverse hacia Tomás para la despedida más difícil de su vida. «Te amo», le dijo, memorizando cada línea de su rostro, «y confío en ti completamente». «Te esperaré por siempre», respondió él, repitiendo las palabras que se convertirían en su mantra durante los años que estaban por venir. Cuando el barco se alejó del puerto, Vera permaneció encubierta hasta que las luces de Málaga desaparecieron en la distancia. Llevaba consigo el recuerdo del último beso de Tomás, la promesa de su amor eterno y la certeza de que algún día regresaría para reclamar la vida que le habían robado. En el muelle, Tomás se quedó inmóvil hasta que el yate se perdió en la oscuridad del Mediterráneo. Después, con el corazón roto pero la determinación intacta, regresó a la ciudad para iniciar la batalla más importante de su vida, la batalla para traer de vuelta a la mujer que amaba. 5 años después, la lluvia golpeaba suavemente las ventanas del pequeño apartamento en Lyon, donde Vera había reconstruido su vida bajo el nombre de Isabel Moreau. La mujer que se reflejaba en el espejo ya no era la misma archivista tímida que había huido de España aquella noche. Sus ojos mantenían la misma profundidad, pero ahora brillaban con una determinación acerada. Había aprendido francés perfectamente, había estudiado Derecho Internacional por las noches y trabajaba como investigadora privada especializada en fraudes financieros. Cada día pensaba en Tomás. Cada noche soñaba con él. En su escritorio, junto a la única fotografía que conservaba de él, había una pequeña libreta donde registraba meticulosamente cada noticia que llegaba de España sobre el caso del Valle. Durante estos años, había sido testigo silenciosa de cómo la investigación avanzaba lentamente, de cómo algunos miembros menores de la organización habían sido arrestados, pero los principales culpables seguían libres. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. «El juicio comienza la próxima semana. Es hora de regresar. Un amigo que no te ha olvidado». Vera sintió que el corazón se le aceleraba. Solo una persona podía haber enviado ese mensaje. Mientras tanto, en Málaga, Tomás salía del juzgado después de otra jornada agotadora, preparando lo que sería el juicio más importante de su carrera. Los últimos 5 años habían transformado al hombre que una vez fuera simplemente un abogado prestigioso. Ahora era una leyenda en los círculos legales españoles, el hombre que había destapado una de las redes de corrupción más grandes del país. Su cabello mostraba algunas canas prematuras, líneas de cansancio marcaban su rostro, pero sus ojos verdes conservaban la misma intensidad. No había habido otra mujer en su vida, no había podido haberla. Su corazón seguía perteneciendo a una archivista que había desaparecido en la noche, llevándose consigo sus sueños de amor. En su oficina, ahora mucho más grande y con un equipo de investigadores trabajando para él, Tomás revisaba por enésima vez los expedientes del caso. Tenía pruebas suficientes para hundir a don Federico del Valle y a toda su red, pero había algo que lo inquietaba. Necesitaba a Vera como testigo principal. Sin su testimonio directo sobre lo que había visto y escuchado en la mansión, el caso seguía siendo vulnerable. ¿Has contactado con ella?, preguntó Isabel Herrera, su socia y mano derecha en la firma. Le envié un mensaje. Espero que lo haya recibido. Tomás, han pasado 5 años. ¿Estás seguro de que querrá regresar? ¿De que aún ella regresará? La interrumpió con una convicción que no sentía completamente. Tiene que regresar. Pero por las noches, en la soledad de su apartamento, Tomás se preguntaba si Vera habría rehecho su vida, si habría encontrado a alguien más, si aún sentiría algo por el hombre que la había enviado al exilio para salvarla. En Lyon, Vera había tomado la decisión más difícil de su vida. Estaba de pie frente a la ventana de la estación de trenes, con una maleta pequeña y el pasaporte que la identificaba como Isabel Moreau, pero en su corazón sabía que era hora de volver a ser Vera Gallardo. Durante estos años, había reunido su propia evidencia, había establecido contactos internacionales, había aprendido técnicas de investigación que complementarían perfectamente el trabajo que Tomás había estado realizando. No regresaba como la víctima asustada que había huido. Regresaba como una aliada poderosa,
El viaje a Madrid fue un torbellino de emociones. Cada kilómetro que la acercaba a España era un paso hacia el pasado y hacia un futuro incierto. ¿Cómo reaccionaría Tomás al verla? ¿Seguiría siendo el mismo hombre del que se había enamorado? ¿Habría mantenido su promesa? Al llegar a Madrid, se dirigió directamente al hotel donde había reservado una habitación bajo su nuevo nombre. Necesitaba tiempo para prepararse mentalmente antes del reencuentro. Se miró al espejo. Su cabello era más corto, su estilo más sofisticado, pero sus manos aún temblaban al pensar en volver a ver esos ojos verdes que habían perseguido sus sueños durante 5 años. Esa misma noche, Tomás recibió una llamada que cambió todo. «Señor Varela, soy la recepcionista del Hotel Palacio. Una señora ha dejado esto para usted». Tomás bajó inmediatamente al hotel. En recepción lo esperaba un sobre con su nombre escrito en una caligrafía que reconoció instantáneamente, aunque era más firme, más segura que antes. Dentro del sobre había una sola línea escrita: «Mañana a las 8 p.m., el café donde solíamos trabajar hasta tarde. Tengo mucho que contarte». Vi. Tomás leyó el mensaje 3 veces antes de que la realidad se asentara completamente. Vera había regresado. Después de 5 años de espera, de noches en vela preguntándose si la volvería a ver, ella había cumplido su parte del trato. Al día siguiente, Vera llegó al pequeño café cerca de la antigua oficina de Tomás 1 hora antes de la cita. Necesitaba acostumbrarse nuevamente a estar en España, a respirar el aire que había respirado cuando era feliz y cuando era desdichada. Se había vestido con cuidado, un traje azul marino elegante que proyectaba profesionalidad y confianza. Ya no era la archivista vulnerable, era una mujer que había sobrevivido al exilio y había regresado más fuerte. A las 8 en punto exactas, vio una figura familiar acercarse al café. Tomás caminaba con la misma elegancia de siempre, pero había algo diferente en su postura, una madurez que los años y las batallas legales habían forjado. Sus ojos se encontraron a través del cristal del café y el tiempo se detuvo. 5 años de separación se evaporaron en un instante. Él entró lentamente, como si temiera que ella fuera solo una ilusión. «Hola, Tomás», dijo Vera, levantándose de su mesa. «Vera», respondió él, y su nombre en sus labios sonó como una oración respondida. Se quedaron mirándose durante largos segundos, memorizándose mutuamente, notando los cambios que el tiempo había traído, pero reconociendo en el otro la esencia que nunca había cambiado. «Has regresado», murmuró Tomás. «Te lo prometí», respondió ella, «y tengo mucho que contarte. Pero primero, ¿cumpliste tu promesa? ¿Me esperaste?» Tomás se acercó a ella, y con la misma ternura de 5 años atrás, tomó su rostro entre sus manos. «Cada día, Vera, te esperé cada día». El café se había llenado de recuerdos no dichos, mientras Vera y Tomás se miraban como si quisieran recuperar 5 años de ausencia en una sola mirada. Finalmente, él extendió la mano hacia ella, un gesto cauteloso, casi temeroso. Cuando Vera entrelazó sus dedos con los suyos, ambos sintieron la misma electricidad de siempre, intacta a pesar del tiempo. «Estás diferente», murmuró Tomás, estudiando su rostro. «Más fuerte, más peligrosa», completó Vera con una sonrisa que no llegó completamente a sus ojos. «Los 5 años en el exilio me enseñaron muchas cosas, Tomás, entre ellas que no podía esperar que otros lucharan mis batallas». Se sentaron en la mesa del rincón, la misma donde solían planificar la defensa original. Vera abrió una carpeta que había traído consigo y extendió varios documentos sobre la mesa. «He estado investigando desde Lyon. La red del Valle es más extensa de lo que imaginábamos. Tiene ramificaciones en Francia, Suiza, Mónaco. He documentado cada transacción, cada cuenta fantasma, cada identidad falsa». Tomás examinó los papeles con asombro creciente. La investigación de Vera era meticulosa, profesional, devastadora. «Esto es extraordinario. Con esto podemos no solo limpiar tu nombre, sino destruir completamente su imperio». «Hay más», dijo Vera sacando una grabadora digital. «Hace 6 meses logré infiltrarme en una de sus reuniones en Ginebra. Tengo grabaciones de don Federico admitiendo el fraude del seguro, nombrándote específicamente como una amenaza que hay que eliminar y detallando la operación de blanqueo de dinero». Los ojos verdes de Tomás brillaron con una mezcla de admiración y preocupación. «Vera, ¿te das cuenta del riesgo que corriste?
Si te hubieran descubierto, el mismo riesgo que tú has corrido estos 5 años luchando aquí solo, respondió ella, tocando suavemente su mano. La diferencia es que ahora podemos correrlo juntos. Tomás apretó sus dedos, sintiendo que las últimas defensas alrededor de su corazón se desmoronaban. Te he extrañado tanto, confesó. Ha habido noches en las que pensé que me volvería loco de soledad. Seguía esperando que entraras por esa puerta, como solías hacer. Yo soñaba contigo cada noche, admitió Vera, pero también sabía que tenía que regresar convertida en alguien que pudiera estar a tu altura en esta batalla, no como la víctima asustada que fui una vez. Su conversación fue interrumpida por la llegada de Isabel Herrera, la socia de Tomás, que se acercó a la mesa con expresión urgente. Tomás, necesito hablar contigo. Se detuvo al ver a Vera. Perdón, no sabía que tenías compañía. Isabel, te presento a Vera Gallardo, dijo Tomás levantándose. Vera, esta es Isabel Herrera, mi socia y la persona que más me ha ayudado estos años. Isabel se quedó momentáneamente sin habla. Había escuchado ese nombre cientos de veces. Había visto cómo Tomás se consumía esperándola. Es un honor conocerla finalmente, dijo Isabel, extendiendo la mano. Tomás nunca dejó de hablar de usted. El honor es mío, respondió Vera. Tomás me ha contado cuánto la valora. ¿Qué pasa, Isabel?, preguntó Tomás, notando su expresión preocupada. Los del Valle han conseguido postergar el juicio 2 semanas más. Sus abogados alegan necesitar más tiempo para preparar la defensa, pero mis fuentes me dicen que están planeando algo. Vera y Tomás intercambiaron una mirada cargada de significado. ¿Qué tipo de algo?, preguntó Vera. Isabel se sentó con ellos, bajando la voz. Rumores sobre un testimonio sorpresa que podría desacreditar toda nuestra evidencia. Y también han estado preguntando sobre ti, Vera. Saben que has regresado. Un escalofrío recorrió la espalda de Vera, pero su expresión se mantuvo firme. Era inevitable. La pregunta es si están lo suficientemente desesperados para intentar algo físico otra vez. No van a tocarte, dijo Tomás con una vehemencia que sorprendió a Isabel. Esta vez tenemos recursos, contactos, protección. Y esta vez no pienso huir, respondió Vera con determinación. Es hora de terminar esto de una vez por todas. Pasaron las siguientes 3 horas planificando meticulosamente la estrategia legal. Vera había traído evidencia que llenaba los vacíos que Tomás había identificado en su caso. Juntos habían construido una argumentación legal inquebrantable. Cuando Isabel se marchó, prometiendo iniciar los preparativos para incorporar la nueva evidencia, Vera y Tomás se quedaron solos nuevamente. «Hay algo más que necesito decirte», dijo Vera vacilante por primera vez en toda la noche. «¿Qué es?» «Durante estos 5 años hubo momentos en los que pensé en rehacer mi vida completamente. Conocí gente, tuve oportunidades, pero nunca pude. Cada vez que intentaba imaginar un futuro con alguien más, tu rostro aparecía en mi mente». Tomás se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Vera, si hubieras encontrado a alguien más, lo habría entendido. 5 años es mucho tiempo, y yo...» «No», lo interrumpió ella. «No lo habrías entendido porque tú tampoco pudiste seguir adelante, ¿verdad?» Tomás sonrió tristemente. «Isabel me lo reprochó muchas veces. Decía que estaba desperdiciando mi vida esperando a un fantasma». «No era un fantasma», susurró Vera acercándose más a él. «Era una promesa. La promesa más importante que he hecho en mi vida», confirmó él. Se quedaron mirándose en silencio, sintiendo que los 5 años de separación se desvanecían como niebla al sol. Cuando Tomás se inclinó para besarla, fue como volver a casa después de un viaje demasiado largo. El beso fue diferente al de 5 años atrás. Entonces había sido desesperado, lleno de dolor por la separación inminente. Ahora era una celebración. Habían sobrevivido, habían mantenido su amor intacto y finalmente estaban listos para luchar juntos. Cuando se separaron, Vera apoyó su frente contra la de él. «¿Estás listo para terminar lo que empezamos?», preguntó. «Contigo a mi lado estoy listo para cualquier cosa», respondió Tomás. Mientras salían del café juntos, caminando por las calles nocturnas de Madrid con las manos entrelazadas, ambos sabían que la batalla final estaba por comenzar, pero ya no eran la archivista asustada y el abogado solitario de 5 años atrás. Eran 2 guerreros unidos por el amor y la justicia, y esta vez no había nada que pudiera separarlos.
El Palacio de Justicia de Madrid se alzaba imponente bajo el cielo gris de noviembre. Una multitud de periodistas, curiosos y manifestantes se había congregado en las escalinatas, convirtiendo el edificio en el epicentro de la atención nacional. El caso del Valle había capturado la imaginación pública. La historia de una joven archivista injustamente acusada y su regreso triunfal para enfrentar a sus perseguidores tenía todos los elementos de una novela épica. Vera se ajustó la chaqueta de su traje gris perla mientras observaba el caos desde la ventana del despacho temporal que habían instalado cerca del juzgado. Sus manos no temblaban. Los nervios de 5 años atrás habían sido reemplazados por una determinación acerada. ¿Lista?, preguntó Tomás acercándose por detrás. Llevaba su mejor traje, el mismo que había usado el día que la conoció, como un talismán personal. «He estado lista durante 5 años», respondió Vera, volviéndose hacia él. «La pregunta es si ellos están listos para la verdad». Tomás sonrió, y en esa sonrisa Vera vio al hombre del que se había enamorado y también al guerrero legal en el que se había convertido. «Van a intentar desacreditarte», le advirtió. «Sus abogados han estudiado cada momento de tu exilio. Tratarán de pintarte como una fugitiva calculadora que ha fabricado evidencia falsa». «Que lo intenten», dijo Vera con una seguridad que lo tranquilizó. «Tengo grabaciones, documentos, testimonios de contactos internacionales, pero sobre todo tengo la verdad». El abogado defensor de los del Valle, un hombre mayor llamado Eduardo Santillana, conocido por su falta de escrúpulos y su habilidad para manipular jurados, había llegado temprano al juzgado. Sus clientes, don Federico y doña Carmen, lo acompañaban con expresiones que intentaban proyectar dignidad ofendida, pero sus ojos delataban el miedo. «Recuerden», le susurraba Santillana, «ella es la criminal aquí. No importa qué pruebas presente, ella huyó de la justicia. Eso la desacredita automáticamente ante cualquier jurado». Pero cuando don Federico vio a Vera entrar al juzgado del brazo de Tomás, supo que estaba frente a una mujer completamente diferente. La archivista tímida había desaparecido. En su lugar caminaba una profesional sofisticada, cuya sola presencia comandaba respeto. La sala del tribunal se llenó rápidamente. En las primeras filas se sentaron periodistas de los principales medios nacionales e internacionales. La historia había trascendido las fronteras españolas y se había convertido en un símbolo de la lucha entre la justicia y la corrupción. El juez Ramírez, que había reemplazado al corrupto magistrado Herrera después de que éste fuera removido del caso por conflicto de intereses, llamó al orden. «Estamos aquí para juzgar los cargos contra don Federico del Valle y Carmen del Valle por fraude al seguro, blanqueo de dinero y conspiración para cometer perjurio. También para resolver definitivamente el caso contra la señorita Vera Gallardo». Los primeros días del juicio transcurrieron con testimonios técnicos, peritos en seguros, expertos en arte, investigadores financieros. Cada testimonio iba construyendo meticulosamente el caso de la acusación. Pero el momento crucial llegó cuando Vera subió al estrado. La sala entera se quedó en silencio mientras ella se dirigía al micrófono. Tomás la observaba desde la mesa de la defensa, irradiando confianza y amor. «Por favor, díganos su nombre completo», pidió Tomás actuando como fiscal especial en el caso. «Mi nombre es Vera Gallardo, aunque durante los últimos 5 años he vivido bajo la identidad de Isabel Moreau en Lyon, Francia». «¿Por qué cambió de identidad y huyó del país?». Vera miró directamente al jurado, su voz clara y firme. «Porque descubrí que don Federico del Valle y sus asociados planeaban asesinarme para silenciarme. Tengo grabaciones de esas conversaciones que presentaré como evidencia». Un murmullo recorrió la sala. Eduardo Santillana se levantó inmediatamente. «Protesta, señoría. La testigo está presentando supuesta evidencia obtenida de manera ilegal durante su fuga de la justicia». «Denegada», respondió el juez Ramírez. «La señorita Gallardo tenía derecho a defenderse de una amenaza de muerte. Continúe». Durante las siguientes 3 horas, Vera desmanteló sistemáticamente toda la conspiración. Presentó las grabaciones de la mansión, los documentos que había fotografiado, las pruebas de la venta de la joya en Suiza y las grabaciones más recientes de las reuniones en Ginebra. Cuando llegó el turno de Santillana para el contrainterrogatorio, intentó atacarla despiadadamente. «Señorita Gallardo, ¿no es cierto que usted fabricó toda esta evidencia durante su exilio para vengarse de mis clientes?». «No»,
respondió Vera con calma. Es cierto que busqué justicia durante mi exilio, pero la justicia se basa en la verdad, y cada documento, cada grabación, cada testimonio que he presentado puede ser verificado independientemente. ¿No es conveniente que después de 5 años aparezca con pruebas tan perfectas? Vera sonrió ligeramente. Señor Santillana, sus clientes cometieron el error de subestimarme. Pensaron que una archivista sin recursos sería fácil de destruir. No contaron con que esa archivista sabía cómo documentar meticulosamente cada evidencia, cómo preservar pruebas y cómo construir un caso irrefutable. Los 5 años de exilio me dieron tiempo para hacerlo correctamente. El momento más dramático llegó cuando Tomás reprodujo la grabación donde se escuchaba claramente la voz de don Federico admitiendo el fraude y ordenando el asesinato de Vera. Don Federico se puso pálido, doña Carmen comenzó a llorar silenciosamente y Santillana supo que había perdido el caso. Pero el golpe final vino cuando Vera presentó su última prueba, un documento firmado por el coleccionista suizo, confirmando la compra de la lágrima de Andalucía 4 meses antes del supuesto robo, incluyendo fotografías detalladas de la joya en su nueva ubicación. Señorías del jurado, dijo Tomás en sus alegatos finales, han sido testigos de una de las conspiraciones más elaboradas y crueles de nuestra historia judicial reciente. Una joven inocente fue convertida en chivo expiatorio para ocultar crímenes millonarios, pero también han sido testigos del poder de la verdad y la justicia. Vera Gallardo no solo ha probado su inocencia, ha expuesto una red criminal que operaba con total impunidad. El jurado se retiró a deliberar. Vera y Tomás esperaron en un pequeño café cerca del juzgado, con las manos entrelazadas, sintiendo que los 5 años de lucha estaban llegando a su culminación. 3 horas después, el jurado regresó. ¿Han llegado a un veredicto?, preguntó el juez Ramírez. Sí, señoría. Encontramos a don Federico del Valle y Carmen del Valle culpables de todos los cargos, y declaramos completamente inocente a la señorita Vera Gallardo de todos los cargos que alguna vez se presentaron contra ella. La sala estalló en aplausos. Vera sintió que las piernas le fallaban, pero Tomás la sostuvo inmediatamente. Lo había logrado. Después de 5 años, su nombre estaba limpio. Mientras los del Valle eran esposados y conducidos fuera del juzgado, Vera y Tomás salieron juntos a enfrentar a la prensa y a comenzar finalmente la vida que habían soñado durante tanto tiempo. La justicia había triunfado, pero más importante aún, el amor había prevalecido sobre todas las adversidades. 6 meses después del juicio, el pequeño jardín de la casa que Vera y Tomás habían comprado juntas en las afueras de Madrid florecía con la llegada de la primavera. Era una vivienda modesta pero llena de luz, con una biblioteca, donde Vera había vuelto a trabajar con libros antiguos, ahora como consultora independiente, especializada en autenticación de documentos históricos. Su reputación había crecido enormemente después del juicio. Las principales universidades y museos de Europa solicitaban sus servicios. Tomás había transformado el estudio en su nueva oficina, desde donde dirigía una fundación dedicada a defender víctimas de conspiraciones judiciales. Habían llegado casos de toda España y varios países europeos, todos buscando al abogado que había logrado lo imposible, destruir una red de corrupción que parecía intocable. Esa mañana de mayo, mientras desayunaban en la terraza, Vera leyó en voz alta los titulares de los periódicos. Don Federico del Valle, condenado a 25 años de prisión por fraude y conspiración, leyó. La red de blanqueo desmantelada completamente, se recuperan más de 50 millones de euros en activos robados. Y el mejor titular de todos, añadió Tomás señalando otro periódico. Vera Gallardo recibe disculpas oficiales del Estado español y compensación completa por años de injusticia. Vera sonrió, pero había una melancolía dulce en sus ojos. ¿Sabes lo que más me emociona?, dijo, tomando la mano de Tomás. No es la compensación económica, ni siquiera la reivindicación pública. Es poder caminar por las calles de Madrid sin mirar por encima del hombro, poder usar mi verdadero nombre, sin miedo. ¿Y qué hay de nosotros?, preguntó Tomás. ¿Te emociona lo nuestro? Vera se levantó de su silla y se acercó a él, sentándose en sus rodillas, como solía hacer en las mañanas perezosas. Lo nuestro me aterra y me emociona a la vez, confesó.
Durante 5 años soñé con este momento, pero también tenía miedo de que la realidad no estuviera a la altura del sueño. ¿Y está? Es mejor, murmuró Vera antes de besarlo suavemente. Es mucho mejor porque ahora somos personas completas, no víctimas que se aferran una a la otra. Hemos elegido estar juntos desde la fortaleza, no desde la necesidad. Tomás la abrazó, respirando el aroma de su cabello, que ahora llevaba suelto la mayoría del tiempo. «Tengo algo para ti», dijo, alcanzando una pequeña caja que había ocultado bajo su servilleta. Vera la abrió lentamente y encontró un anillo sencillo pero hermoso, una banda de oro blanco con un pequeño diamante que brillaba como una estrella. «Tomás», susurró. «Hace 5 años te prometí que te esperaría por siempre», dijo él, tomando sus manos. «Cumplí esa promesa. Ahora quiero hacer una nueva. Prometerte que te amaré por siempre, en las buenas y en las malas, en la libertad y en la adversidad, hasta que la muerte nos separe». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Vera. «¿Me quieres como esposa, Vera Gallardo?» «Sí», respondió ella sin dudar. «Sí, quiero ser tu esposa. Quiero construir una vida contigo, tener una familia, envejecer a tu lado contando historias sobre cómo nos conocimos en el momento más oscuro y encontramos la luz juntos». Tomás deslizó el anillo en su dedo y después la besó con toda la pasión acumulada de años de espera y meses de felicidad renovada. Esa tarde llamaron a Isabel Herrera para contarle las noticias. Su antigua socia se presentó en casa con una botella de champán y una sonrisa radiante. «Por fin», exclamó. «Tomás, durante 5 años te vi consumirte esperándola. Y Vera, no sabes cuántas veces quise convencerlo de que siguiera adelante con su vida. Pero ahora veo que tenían razón. El amor verdadero vale la pena esperar». «¿Cuándo será la boda?», preguntó Isabel. «Pronto», respondió Vera. «Hemos perdido demasiado tiempo ya, pero será algo íntimo, solo familia y amigos cercanos». «¿En la playa?», sugirió Tomás. «¿Recuerdas que una vez me dijiste que siempre habías soñado con casarte frente al mar?». Vera lo miró sorprendida. «¿Recuerdas eso? Fue una conversación muy casual que tuvimos hace años, durante uno de nuestros primeros encuentros. Recuerdo cada palabra que me has dicho», respondió Tomás. «Cada sueño que compartiste conmigo, cada esperanza, cada miedo, todo formó parte del amor que construimos». 2 meses después, en una pequeña cala de la Costa del Sol, rodeados de una veintena de invitados íntimos, Vera y Tomás se casaron al atardecer. Ella llevaba un vestido sencillo de seda blanca, él un traje de lino claro. No había ostentación, solo la pureza del momento y la profundidad de su compromiso. Cuando el juez de paz les pidió que intercambiaran votos personales, Tomás habló primero. «Vera, hace 6 años te prometí que te esperaría por siempre. Hoy te prometo que te amaré por siempre. Prometo ser tu compañero en todas las aventuras que la vida nos depare, tu refugio en las tormentas y tu celebración en las alegrías. Prometo nunca darte por sentada, nunca olvidar lo milagroso que es tenerte en mi vida». Vera, con la voz quebrada por la emoción, respondió. «Tomás, tú fuiste la primera persona que creyó en mí cuando ni yo misma lo hacía. Me enseñaste que merecía luchar por mi verdad, por mi libertad, por mi felicidad. Hoy te prometo que seré tu compañera en esa lucha eterna por la justicia que defines tu vida. Te prometo amarte con la misma intensidad con la que me amaste cuando estaba perdida. Y te prometo que nunca, nunca volveré a huir de ti». Cuando se besaron como marido y mujer, las olas del Mediterráneo acariciaron suavemente la orilla, como si el mar mismo estuviera bendiciendo su unión. Esa noche, en la pequeña posada donde pasarían su luna de miel, mientras yacían abrazados escuchando el sonido eterno del mar, Vera susurró. «¿Crees que habríamos llegado aquí si nada de esto hubiera pasado? Si nunca hubiera sido acusada, si nunca hubiera tenido que huir?» Tomás la estrechó más fuerte contra su pecho. «Tal vez nos habríamos conocido de otra manera, en otras circunstancias, pero creo que estábamos destinados a encontrarnos. El amor verdadero siempre encuentra su camino». «Te esperaré por siempre», murmuró Vera repitiendo las palabras que habían definido su historia. «Ya no tienes que esperarme», respondió Tomás besando su frente. «Estoy aquí, estamos aquí, para siempre». Y mientras las estrellas brillaban sobre el mar Mediterráneo,
Vera y Tomás durmieron por primera vez como esposos, sabiendo que habían vencido no solo a la injusticia y la corrupción, sino al tiempo mismo. Su amor había demostrado que las promesas más profundas, aquellas hechas desde el corazón en los momentos más oscuros, son inquebrantables. Habían esperado por siempre, y por siempre habían encontrado su hogar el uno en el otro. El aula magna de la Universidad Complutense de Madrid estaba repleta hasta el último asiento. Estudiantes de Derecho, periodistas, académicos y curiosos habían venido a escuchar la conferencia magistral que se había vuelto legendaria: Justicia y Amor, una historia real de supervivencia y triunfo, impartida por los profesores Vera y Tomás Varela. En el estrado, una mujer de 37 años con cabello castaño recogido en un moño elegante y ojos que brillaban con sabiduría adquirida, organizaba sus notas. A su lado, un hombre de 45 años, con algunas canas que le daban un aire distinguido, revisaba las diapositivas de la presentación. Sus alianzas matrimoniales brillaban bajo las luces del auditorio, símbolos de una década de amor sólido y compartido. «Buenos días», comenzó Vera, su voz clara resonando en el micrófono. «Mi nombre es Vera Gallardo de Varela, y hace 10 años fui acusada injustamente de un crimen que no cometí. La historia que mi esposo y yo vamos a contarles hoy no es solo sobre justicia legal, sino sobre la justicia del amor que trasciende el tiempo y las circunstancias». En las primeras filas se sentaba Elena Varela, de 8 años, con sus grandes ojos verdes idénticos a los de su padre, escuchando atentamente, aunque ya conocía la historia de memoria. Junto a ella, su hermano menor, Diego, de 5 años, intentaba mantenerse quieto mientras dibujaba en su cuaderno. «Cuando mi esposa desapareció aquella noche hace 11 años», continuó Tomás, «no solo perdí a la mujer que amaba, perdí la fe en que la justicia fuera posible, pero ella me enseñó que la verdadera justicia no es solo legal, es emocional, es personal, es la capacidad de mantener la esperanza cuando todo parece perdido». Durante la siguiente hora, narraron su historia con una sincronización perfecta, interrumpiéndose mutuamente, completando las frases del otro, mirándose con la misma intensidad de los primeros días. El auditorio permanecía en silencio absoluto, cautivado por una historia que había inspirado cambios legislativos en España y otros países europeos. «La pregunta que nos hacen con más frecuencia», dijo Vera, «es si recomendamos esperar por alguien durante 5 años. Y nuestra respuesta siempre es la misma. No recomendamos esperar por cualquiera. Pero si encuentran a esa persona que los hace sentir completos, que comparte sus valores más profundos, que los inspira a ser mejores versiones de ustedes mismos, entonces sí, vale la pena esperar toda la vida». Al finalizar la conferencia, durante la sesión de preguntas, una joven estudiante levantó la mano. «Profesora Varela, ¿cómo saben que tomaron la decisión correcta al esperarse mutuamente?» Vera y Tomás intercambiaron una mirada cargada de significado antes de que ella respondiera. «Mira a nuestros hijos», dijo, señalando hacia Elena y Diego. «Elena tiene la determinación de su padre y la curiosidad de su madre. Diego tiene la gentileza de su padre y la valentía de su madre. Ellos son la prueba de que el amor que resistió 5 años de separación y una década de matrimonio sigue siendo fértil, sigue creando vida y belleza». Esa tarde, la familia Varela regresó a su hogar, ahora una casa más grande en las colinas de Madrid, con un jardín donde Elena y Diego corrían entre los árboles frutales que Tomás había plantado cuando nació su hija. Mientras los niños jugaban, Vera y Tomás se sentaron en el mismo banco de jardín donde habían desayunado el día de su compromiso, ahora desgastado por años de conversaciones, confidencias y sueños compartidos. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Tomás, tomando la mano de su esposa. «El aniversario de nuestro primer beso», respondió Vera sin dudar. «11 años, y todavía siento la misma electricidad», murmuró él, besando sus dedos. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Vera apoyando la cabeza en su hombro. «¿De haber esperado, de haber arriesgado tanto por una desconocida?». «Mi única lamentación», dijo Tomás pensativamente, «es no haber confiado más en nosotros desde el principio, no haber creído completamente que lo nuestro era lo suficientemente fuerte para sobrevivir a cualquier cosa. Éramos jóvenes», reflexionó Vera.
Necesitábamos vivir toda esa experiencia para convertirnos en las personas que somos hoy, en los padres que somos para nuestros hijos, en los profesionales que hemos llegado a ser. Elena se acercó corriendo, con las mejillas sonrosadas por el ejercicio. «Mamá, papá, ¿es verdad que se conocieron en la cárcel?» Tomás rió sonoramente. «No exactamente, princesa. Mamá no estaba en la cárcel. Estaba en una celda esperando a que alguien creyera en su inocencia. Y papá fue esa persona», añadió Vera acariciando el cabello de su hija. «Fue el primer hombre que me miró y vio verdad en lugar de culpabilidad». «¿Y se enamoraron inmediatamente?», preguntó Elena con curiosidad típica de su edad. Vera y Tomás se miraron, sonriendo ante el recuerdo. «No inmediatamente», admitió Vera, «pero desde el primer día supimos que había algo especial entre nosotros». «¿Como cuando yo supe que Diego sería mi hermano favorito?», preguntó Elena, haciendo que sus padres rieran. «Exactamente como eso», confirmó Tomás. «A veces el corazón sabe cosas que la mente aún no entiende». Esa noche, después de acostar a los niños, Vera y Tomás se quedaron en la terraza bebiendo té y observando las estrellas. Era un ritual que habían mantenido desde su luna de miel. «¿Sabes en qué pienso a menudo?», dijo Vera. «En todos los y si. ¿Y si no hubiera regresado esa noche? ¿Y si hubieras conocido a otra persona durante mi ausencia?». «Yo también pienso en eso», admitió Tomás. «Y siempre llego a la misma conclusión. Estábamos destinados a estar juntos. Tal vez no en la forma que pasó, pero de alguna manera habríamos encontrado el camino el uno hacia el otro». «¿Crees en el destino?». «Creo en las decisiones conscientes», respondió él. «Cada día durante esos 5 años elegí esperarte. Cada día desde entonces elijo amarte. El destino tal vez nos puso en el mismo camino, pero nosotros decidimos caminar juntos». Vera se acurrucó contra él, sintiendo la solidez familiar de su abrazo. «Te esperaré por siempre», murmuró, repitiendo las palabras que habían definido su historia. «Ya no tienes que esperarme», respondió Tomás como siempre hacía. «Estoy aquí». Pero por primera vez en años, Vera añadió algo nuevo. «Ahora esperamos juntos. Esperamos ver crecer a nuestros hijos. Esperamos envejecer juntos. Esperamos todas las aventuras que aún están por venir. Por siempre», confirmó Tomás besando su cabello. Y mientras las estrellas brillaban sobre Madrid, la familia Varela dormía tranquila, sabiendo que habían construido algo hermoso y duradero sobre los cimientos del amor verdadero, la paciencia infinita y la fe inquebrantable en que las mejores historias siempre merecen un final feliz. En su mesita de noche, junto a la fotografía de su boda en la playa, reposaba un pequeño marco con una frase bordada a mano por la misma Vera. «El amor verdadero no es encontrar a la persona perfecta, sino encontrar a la persona imperfecta que te hace perfecto». Debajo, con la letra de Tomás, una adición: «y esperarla por siempre si es necesario». Su historia había terminado, pero su amor continuaría escribiendo nuevos capítulos cada día, para siempre. Fin. Después de conocer la historia de Vera y Tomás, respóndeme con sinceridad. ¿Tendrías el valor de esperar 5 años por la persona que amas, incluso sin ninguna garantía de que regresaría? ¿O crees que 5 años es demasiado tiempo y que la vida debe continuar? Piénsalo bien. Tomás eligió esperar por una mujer que podría haber rehecho su vida en otro país, que podría haberlo olvidado, que podría no volver jamás. Pero mantuvo su promesa porque creía en el amor verdadero. ¿Y tú? ¿Harías la misma elección? ¿O piensas que Tomás fue demasiado romántico y debería haber seguido adelante? Su participación en el canal es muy importante. Por favor, deje su opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.